ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso a la conferencia La mirada viajera sobre México en el marco de la exposición Cándida Cofer México. La conferencia será impartida por el doctor Héctor Mendoza Vargas, doctor en Geografía por el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona y actual investigador titular del Instituto de Geografía de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por acompañarnos todos ustedes y muchas gracias al doctor Mendoza Vargas. Son bien conocidos, dos de ellos, más o menos del siglo XIX mexicano, Alexander von Humboldt y Enrico Ratzel. Y a estos dos viajeros alemanes he sumado uno más, que es Adolf Reitwein, que con Reitwein lo que hacemos es una tríada de viajeros alemanes que entre los tres cubren una temporalidad y el tránsito del mundo colonial en México moderno contemporáneo, estos finales del siglo XVIII y por el siglo XIX mexicano hasta la primera mitad del siglo XX. Y entonces, entre los tres viajeros tenemos un panorama amplio general de esta transición que tuvo México del mundo colonial a México moderno contemporáneo en la mirada de los tres viajeros alemanes. Entonces, la propuesta de esta tarde es mirar esta transición en las lecturas sobre el México moderno y una visión económica y política del territorio mexicano en relación con los contextos globales. Cómo cada uno de estos tres viajeros inserta su viaje, su mirada y su libro, ahora su mirada sobre México en este contextos globales, y también en una promoción que cada uno de ellos presenta, que se puede observar en ellos una transición de los mapas de las fotografías a la película cinematográfica. Si al final de la presentación del tiempo que tenemos en la sesión de hoy se puede mirar uno de los videos grabados por Adolf Reitwein en México en 1927, pues lo podemos observar si ustedes quieren. Entonces, entre los viajeros alemanes, una de las características que tuvieron es que arribaron por el poniente, es decir, por las costas del Pacífico mexicano. Los tres llegaron a las costas del Pacífico mexicano, y cada uno de ellos vivieron circunstancias específicas de la política y los órdenes sociales y económicos durante el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX. A diferencia de lo que, por ejemplo, muchos de los viajeros europeos que llegaban a México por el lado del Golfo de México, el puerto de Veracruz, estos viajeros alemanes llegaron por el Pacífico. Realizaron un estudio del país integral, no para publicar eso, que también tienen en común, y contaron con apoyos muy diferentes para la realización del viaje americano. Recordemos que, por ejemplo, Humboldt viajaba por los recursos y la herencia materna. Una vez que muere la madre, Humboldt hereda junto con su hermano una fortuna, y a partir de ahí, literalmente, pues, organizó su vida en relación a una actividad científica de manera autodidacta, ¿no? Viajó por Europa, conoció los jardines botánicos, hizo visitas a los académicos en Londres, en Roma, en París, desde luego en Berlín, y de su propio dinero compró los instrumentos científicos con los que viajó a América. Por el lado de Ratzel, bueno, pues él era trabajaba para un periódico en Polonia, en Alemania, y el periódico le invitó a hacer un viaje a América, entrando por Estados Unidos, saliendo por California y yéndose hacia Acapulco también. Entonces, Ratzel viaja como periodista de una misión de hacer entregas y enviarlas a Alemania. Y en el caso de Adolf Reitwein, en 1927, él es docente, profesor de una universidad popular, y viaja pues con el permiso de la universidad para hacer México. Bueno, Humboldt se ha convertido en uno de los viajeros más influyentes del siglo XIX.
uno de los fundadores de la Sociedad Geográfica de París en 1821, la primera del mundo, y uno de los fundadores de la geografía moderna dado de Carl Richter. Una obra, la de Humboldt, enorme y grande, compuesta por libros, grabados, numerosos mapas geográficos. Por el lado de Ramsay, también ha pasado a ocupar lugar en el pensamiento geográfico de la segunda mitad del siglo XIX europeo. Ideas sobre la actividad humana sobre la Tierra determinada en gran parte por la naturaleza en el entorno físico, y una obra influyente a la vez en el imperialismo alemán de finales del siglo XIX, como lo vamos a ver. Por su lado, Reichen es un personaje que apenas recupera su lugar en el mundo académico alemán de la segunda mitad del siglo XX, apenas los universitarios en Alemania están recuperando la figura de Reichen. Reichen muere en la horca, ¿no? en la horca por el régimen nazi, no sobrevive en 1944, perdón, lo que es juzgado, llevado a la horca. Entonces, digamos que el régimen nazi trunca la vida de Reichen en una época importante de su trayectoria. Es un viajero desconocido para la geografía de la historia mexicana y una obra situada en los intereses alemanes de la República de Weimar entre 1918 y 1933. Bueno, empezamos con Humboldt. Hay numerosos estudios sobre Humboldt, sobre su obra y sus viajes en Europa, América y Asia, y quizás no es como el lugar como para dar cuenta de los cientos y miles de trabajos que hay sobre Humboldt. Una recopilación de un profesor alemán en 2010, publicada 9.542 registros de y sobre Humboldt, para ese año, o sea que ya sería muy difícil para una persona, un académico o una biblioteca con alta cantidad de información sobre Humboldt. Y su figura se ha estudiado ampliamente en México, sobre todo a los 200 años de la edición de Historia Mexicana, que se festejaron en 2011, ¿no? Me refiero al ensayo político del Reino de la Nueva España. Bueno, estos son los viajes de Humboldt en Nueva España, entra por el Pacífico, por el lado de Acapulco, y básicamente su viaje se concentra en el centro de la colonia, en el centro de Nueva España. Dos viajes, uno que es el de Acapulco a la Ciudad de México, la llegada en 1803, y después la salida de la Ciudad de México hacia Veracruz con regreso hacia Francia. Y en medio de 1804, dos viajes que hace, uno a las cercanías de Pachuca, de la Ciudad de México Pachuca, para conocer los distritos mineros de Hidalgo, y el viaje más largo hacia las minas de Guanajuato, para conocer también las extraordinarias minas de Guanajuato que habían exportado una enorme cantidad de plata al viejo mundo, ¿no? Entonces, a Humboldt le interesan dos de esos grandes distritos mineros de la Nueva España y se concentra en la Ciudad de México, particularmente aquí en el Seminario de Minería, aquí en la calle Guatemala. Ahí es donde se reúne Humboldt con los alumnos y con dos intelectuales, dos sabios españoles, que es Andrés Manuel del Río y Fausto de Luía, que habían sido colegas o compañeros de clases de Humboldt en Freire, ¿no? Entonces ahí se vuelven a encontrar en la Ciudad de México y Luía le comenta a Humboldt en la Ciudad de México que tenía la idea de crear una geografía mineralógica que diera cuenta, por ejemplo, de las especies y de los minerales que tenían en el territorio de la Nueva España. Entonces, Humboldt, vamos a la obra, dijo, pues hay que hacer el mapa donde se muestren las minas, las minas distribuidas en el territorio mexicano, las coordenadas geográficas de esas localidades y información política con una revisión de las intendencias que habían sido implementadas unos años antes de la guerra. Entonces, la obra mexicana del mundo se compone por tanto del Atlas mexicano, 20 mapas, perfiles y láminas originales publicados en París, a partir de una serie de expertos en grabado, ¿no? Que le prepararon a Humboldt los mapas finales de su atlas mexicano. La última edición, o la edición quizá un poco más reciente, de esta obra gigante que tiene las ediciones mexicanas, una del Foro de Cultura, que publican en 1971, una edición similar, y después siglo XXI, con la labor de la Bastida,
al frente del siglo XXI publican también el Atlas mexicano, ¿no? Estos materiales de Humboldt proceden de las consultas de los archivos de Madrid, que él había dejado en Madrid, tratado de conseguir una cita con el rey de España. Finalmente se las da al rey de España y le da el permiso de venir a México. Pero mientras él estaba en Madrid haciendo sus consultas a los archivos en la Ciudad de México, y posteriormente ya en la Nueva España, en el territorio de Nueva España, una aplicación de métodos precisos y prácticos por él mismo, por ejemplo, para la revisión de coordenadas geográficas del territorio mexicano. El mapa general del reino es la obra principal, bueno, del Atlas, los mapas regionales y los particulares como el puerto de Acapulco de Veracruz, y los mapas itinerarios que Humboldt trazó de la Ciudad de México partiendo hacia, por ejemplo, hacia Durango, hacia Chihuahua, hacia Valladolid, ¿sí? Diferentes itinerarios que también forman parte de este Atlas. Este es el mapa general de la Nueva España, donde tiene tres tipos de información reunida o integrada en este documento: información geográfica, que se refiere al meridiano de origen en París para las coordenadas geográficas del mapa; información económica con la posición de las minas del antiguo que tiene la Nueva España; e información política, que es la división política en tendencias que había implementado unos años atrás la corona española para tener mucho más control de la economía en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces el mapa reúne tres tipos de información importante. Bueno, el libro dedicado a México por parte de Humboldt, el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, una obra publicada en París en 1811, después de varios ensayos y preparativos. El ensayo político del reino de la Nueva España Humboldt está situado en el ambiente del expansionismo europeo y el escenario mundial de las materias primas y la búsqueda de nuevos mercados entre Europa y Asia. Entonces, en ese contexto es en el que Humboldt sitúa su obra. Y el ensayo se compone de 6 libros y 16 capítulos. Esa es la edición más socorrida en la actualidad, hacia la de la editorial Córdoba, que en 1976 publica Juan Ortega Medina, que es la que ha subsistido, digamos, hasta la actualidad. Es una obra fundamental de la literatura, la antropología y la historia mexicana. Y en ellas están los rasgos naturales, la extensión del territorio de las costas, las montañas y las llanuras, un paisaje de volcánico de acuerdo con Humboldt, y desde luego un estudio sobre los casos de la comunicación interoceánica entre el Atlántico y el Pacífico por el territorio novohispano, que interesaba a Humboldt detectar y precisar en sus mapas. Entonces, esta la portada, digamos, la más clásica, la que saliendo de aquí, en la editorial Córdoba de la esquina, la pueden adquirir y, digamos, pueden llevar a Humboldt a su casa con bastante naturalidad y barata, ¿no? Entonces, también en los libros de ocasión, aquí el caso es un poco hacernos de la obra de Humboldt. Bueno, los paisajes, lo que llama la atención de Humboldt son los pasajes asentados de las costas y la admiración de la Ciudad de México. Sin duda que las costas del Pacífico eran uno de los lejanas como Texas o Nuevo México, así como se fijaban en la larga línea de costa del Pacífico y el potencial del comercio que podía tener la colonia con China y la India, eran elementos importantes que Humboldt estudia y presenta en el libro del ensayo político. La relación entre los climas y las montañas, con la vida vegetal, la distribución, por ejemplo, se fijaban cultivos como el trigo, el centeno, la cebada y la avena, y su adaptación a los suelos mexicanos y al relieve mexicano. Entonces, ese era un tipo de cultivo que interesaba a Humboldt mostrar en su obra, de que los europeos vieran que eran bien adaptados en tierras mexicanas, así como también, desde luego, el café, el azúcar, la vainilla, el tabaco, el índigo y el algodón, el ganado bovino, los carneros, el cerdo, los aves domésticas de corral también entraban dentro de los intereses de Humboldt mostrar en sus libros. Desde luego no podía faltar la minería, ¿no? El sector de mayor interés para la corona española, la minería, y visitó para eso entonces los grandes distritos mineros de Pachuca y de Guanajuato, así como el regreso de Guanajuato hacia Michoacán. No podía faltar el volcán Jorullo en Michoacán, este volcán muy importante que
que quizá era el primero en la historia del hombre en América que pudo ser visto a finales, por ahí, mediados del siglo XVIII. Entonces, Humboldt tenía muchísimo interés en visitar, conocer el Columbo por la actividad botánica que esto representaba y va hacia el Columbo. En resumen, el libro lo que muestra un equilibrio para Humboldt, un equilibrio entre la minería, la actividad minera, como en su gran riqueza, la agricultura y las manufacturas y el comercio. Estos son los cuatro ámbitos que Humboldt sintetizaba en el ensayo político de la Revolución en España para dar un cuadro equilibrado entre minería, agricultura, manufacturas y comercio. Era lo que para él era muy importante, que la combinación de estos cuatro elementos para la economía de la Nueva España, ¿no? Desde luego que, como él comentaba también, que en el momento en que la colonia lograra romper los vínculos políticos con la metrópoli, estos sectores de la minería, la agricultura, las manufacturas y el comercio florecerían sin ninguna duda en el nuevo país, ¿no? Miren, el Ratzel y el viaje mexicano, el segundo personaje de esta tríada de viajeros alemanes en México, lo compone Ratzel. Es un testigo en 1831 de la institucionalización de la geografía alemana, una segunda mitad del siglo XIX europeo. La transmisión de ideas políticas, así como las ambiciones nacionalistas, eran objetivos que se transmitían a partir de la enseñanza de la geografía en Alemania. Y en los viajes por Europa, Ratzel se fijaba en las migraciones, las culturas y la relación entre el hombre y los factores de su entorno físico. Los viajes de Ratzel en México, Ratzel llega en 1874, un viaje de 6 meses que hace de octubre de 1874 a abril de 1875. Él atraviesa los Estados Unidos de Nueva York hacia California, y en California toma un barco en San Francisco para llegar a Acapulco. Y él tiene interés en llegar al mismo puerto en el que entró 70 años atrás. Entonces llega a Acapulco, por el lado del Pacífico, proveniente de California, y no quiere hacer el viaje directo a la Ciudad de México, quiere explorar una nueva ruta diferente a Humboldt. De hecho, en su visita a México siempre se propuso visitar lugares diferentes que los que hizo Humboldt. Entonces, de Acapulco se dirige hacia Zihuatanejo, y de Zihuatanejo, como se puede ver en el mapa, sube hacia Tecámago y finalmente a Morelia. Entonces, rápidamente llega a Morelia y de ahí se dirige a Toluca y finalmente a la Ciudad de México. Entonces, hace un giro en su viaje a la capital mexicana, y después emprende un viaje largo en una segunda ruta que lo va a llevar de la Ciudad de México a Veracruz, del puerto de Veracruz en barco hacia Coatzacoalcos y Minatitlán, y de ahí atravesar el istmo de Tehuantepec para llegar finalmente a Oaxaca, en la costa del Pacífico. De ahí va a emprender un viaje que lo va a llevar a la capital de Oaxaca, finalmente Tehuacán y la Ciudad de México para regresar después a Veracruz y finalmente a Europa, en un viaje que les comento fue de más o menos 6 meses. El resultado de este viaje de 6 meses, el libro Desde México, Apuntes del Viaje en los años de 1834-1875, publicado en Eslao en 1878 en Alemán, y que está situado esto ahora en el ambiente del expansionismo de Estados Unidos y la construcción del imperialismo alemán de la segunda mitad del siglo XIX. Un imperialismo que va a surgir sobre todo a partir de la unificación de Alemania a partir de 1871, un corriente nacionalismo tanto cultural como la educación, ¿no?, que vive Alemania en esa segunda mitad del siglo XIX, en la literatura, en la pintura, en la forma de percibir el paisaje alemán, ¿no? Todos estos elementos van a formar la lengua alemana, la literatura, la poesía, todos estos rasgos culturales harán la unificación de la nación alemana y la construcción de un imperialismo, una búsqueda de un lugar en Europa para los alemanes. El ensayo, pero a la hora de Ratzel se compone de 17 secciones, 57 capítulos, y este es el mapa que él presenta en su libro sobre México, ¿no? Aquí
se interesa él por distinguir en este mapa las zonas, tres zonas bien identificadas del territorio mexicano, como la zona cálida, la templada y la fría, ¿no? Que eran importantes regiones que él consideraba para detectar las zonas de mayor habitabilidad para los alemanes. Bien, el habla de, esta es la versión mexicana de Herder, que se puso en circulación en México, y ahí se considera el espacio como el destino de los pueblos, el dominio de unos países sobre otros, ¿no? Esta idea imperialista, y desde luego examina las influencias que tienen los Estados Unidos fundamentalmente en América Latina. Bueno, al igual que Humboldt, el espacio mexicano es la primera variable de interés de este viajero. Los bosques de robles casi intactos o examinados por él en el transcurso de la parte de hacer el viaje de la parte de la costa para el ascenso hacia la parte montañosa, hacia Valladolid, Morelia, y después hacia esa región. Examina los bosques de roble que parecían intactos, ¿no? Las montañas, por los tesoros de la minería que abordaban ahí en el interior de las montañas, y los valles con gran cantidad de frutas tropicales, dice Ratzinger que no había visto nunca, ¿no? Se quejaba del calor de la costa, luego Ratzinger, y siguió su camino de Acapulco y Guateneco por Morelia, Toluca, la Ciudad de México. El autor le impresionaba los cultivos de maíz y trigo antes de llegar a las grandes extensiones de maíz y de trigo en el área de Toluca y los bosques de llanuelos y abiertos en las montañas del Valle de México. En su aproximación de Morelia hacia Toluca, la Ciudad de México, estos rasgos naturales le llamaron la atención. La Ciudad de México, en cambio, le disgustaba, la criticaba, la traza, las techas de las calles y la ausencia de una avenida principal, una arteria vía ancha en la vida urbana, como pasaba, por ejemplo, en Berlín, en París. Entonces, nunca le gustó la capital mexicana, por eso una de las cosas que le sorprende es la centralidad que tiene la capital mexicana y su peso en el resto del territorio, sobre todo por la disponibilidad de tecnologías que señalaban como el telégrafo y el ferrocarril, que daban un peso específico a la capital mexicana sobre el resto del territorio. Un modelo territorial que, por ejemplo, para él en Alemania en ese momento no tenía mayor importancia como sucedía en el caso de la capital mexicana. Entonces él le llama mucho la atención esta centralidad. Su viaje abarcaba regiones no visitadas por Humboldt, como Tehuantepec, Oaxaca y Puebla. Y desde luego él reflexionaba sobre las opciones de México como un destino para la migración alemana en la segunda mitad del segundo tercio del siglo XIX. Para este viajero, para ese momento, México no era opción para los alemanes, por un lado por la inseguridad, por otro lado la adaptación al clima, bastante complicado, y considerar aspectos culturales que vivían los mexicanos y que él conoció como las herencias coloniales, ¿no? Hábitos culturales y sobre todo la influencia de la Iglesia Católica. Él contrastaba bastante esta herencia con las herencias coloniales con la influencia de la Iglesia Católica, la contrastaba, por ejemplo, con el poder que pueden tener la educación, por ejemplo. Entonces él decía que tenía que tener mucho más peso desde el punto de vista social la educación en la sociedad que, por ejemplo, las enseñanzas de la Iglesia Católica. Como a Humboldt también le llamaba la atención el despoblamiento de las regiones norteñas y la costa del Pacífico, y sobre todo le llamaba la atención la escasa presencia de la autoridad mexicana en el norte de México. Decía que prácticamente no había ninguna incidencia de la autoridad política mexicana del centro, concentrada en la Ciudad de México, en las regiones norteñas. Consideraban en ese punto, por tanto, la influencia de los Estados Unidos y su poder civilizador, ya sea por medios militares o bien por medios técnicos y económicos. Él, hay que decirlo abiertamente, estaba a favor de que Estados Unidos tomara los estados del norte de México y de las costas del Pacífico, sin ninguna resquemor, ¿no? Decía, por medios violentos, un estado más fuerte y poderoso se puede imponer a algo más débil que tiene bastante descuidado en los territorios del norte del país. Y si bien Ratzinger favorecía, digamos, una intervención militar,
También comentaba que los medios técnicos y económicos que tenían los Estados Unidos en su situación podían también finalmente mostrar la influencia de civilizadora de los Estados Unidos sobre México. Y entonces él comentaba, por ejemplo, en el caso de los medios técnicos, se refería, por ejemplo, a la conexión de las redes técnicas o territoriales que conectaban la Ciudad de México o el telégrafo con el territorio de los Estados Unidos, y la conexión de la red ferrocarrilera de México con la de los Estados Unidos. Entonces, esa unidad o esa homogeneidad del territorio que le brindaba tanto por el lado del telégrafo como por el lado del ferrocarril, consideraba que con eso los Estados Unidos estaban consiguiendo tener su influencia sobre su vecino del sur. Por tanto, recomendaba dirigir el expansionismo alemán hacia América del Sur, como lo estaban haciendo los ingleses, particularmente hacia Argentina, Chile y Brasil. Entonces, en ese sentido, Ratzel pues, decía, habrá que esperar un poco a que Estados Unidos ejerza mucho más su influencia civilizadora sobre México para después pensar en la migración de los alemanes a México. Dice, mientras seríamos América del Sur, como están haciendo los ingleses. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Finalmente, Reitman y el viaje mexicano. El tercer viajero alemán, ya nos estamos posicionando en la primera mitad del siglo XX, 1927. Adolf Reitman vive en una época de austeridad y desafíos en el seno de la República de Weimar. Recordemos que hay un punto inaceptable para los políticos alemanes, que 10 millones de alemanes que van fuera. Bueno, este es el viaje de Adolf Reitman en México. Él viene también de California, atraviesa los Estados Unidos, llega a California, él utiliza el coche, ¿no? Renta un coche en la costa del Pacífico en California, llega a San Francisco en coche, baja todavía más a Los Ángeles en coche, en Los Ángeles vende el coche y toma un barco para llegar hacia Manzanillo. Él llega a Manzanillo y rápidamente se instala en Colima y después en Tonilá, en Mananita, antes de llegar a Guadalajara. Este es un episodio interesante porque Adolf Reitman va a permanecer muy poco tiempo en México. Recordemos que para 1927 esta es la región de la cristiana, de la guerra cristiana, y él está en el centro de la guerra cristiana, y de hecho llega a una de las haciendas que están en las estribaciones de las estribaciones del volcán que está ahí en Colima, y hay una hacienda propietaria de un alemán que lo recibe. Reitman está muy interesado en conocer los sistemas de producción del mundo rural, el tipo de trabajo, el tipo de tecnología que se utilizaban en las haciendas. Estaba interesado en el tipo de cultivos que había, el trabajo de los campesinos. Él estaba totalmente volcado al conocimiento del mundo rural, particularmente. Entonces, en este contexto de la cristiana, ahí en Colima, muere el dueño de la hacienda, el hacendado, porque se niega a suministrar pólvora a los rebeldes, ¿no? Entonces, pues, tuvo un altercado, muere el dueño de la hacienda, y Reitman queda bastante sorprendido de la situación y decide alejarse de ahí. Entonces, hay dos rutas, no se sabe bien por dónde fue su ruta, si por el lado de Irapuato, Salamanca, hacia la Ciudad de México, en ferrocarril, o bien por el lado de Guadalajara y Morelia, en coche, hasta la Ciudad de México, y después a Puebla, Córdoba y rápidamente a Veracruz. Nada más que Reitman estaba también muy interesado en la situación, en el contexto de la industria o de la producción petrolera de México. Para ese momento, en 1927, pues ya estaba bastante entrada la Constitución de 1917, ¿no? Una nueva Constitución que cambia radicalmente la situación de la posesión de los recursos naturales por parte de las compañías extranjeras en el México, y se va a Tampico. Por eso sus salidas por Tampico hacia
de regreso para Europa. Tampoco estábamos días simplemente para conocer los campos petroleros, lo que existe ahí de la industria petrolera, y sobre todo porque le interesaba situar la importancia de la industria petrolera, el petróleo, dentro de las grandes energías que a nivel mundial era muy importante el petróleo, ¿no? Entonces necesitaba conocer a los petroleros, ¿no? Entonces, bueno, la obra se llama El despertar de México, una edición publicada en Madrid en 1931, una edición CELIT, es una editorial un poco rara, desapareció con la Guerra Civil Española en 1933, pero en los 4 o 5 años que estuvo esta editorial CELIT, fue sede o la casa editorial de una gran cantidad de autores de izquierda, de la izquierda europea, ¿no? Entonces que encontraban en Madrid la posibilidad de las traducciones de sus obras al castellano. Reichmann publicaba su obra en la crisis de la República de Weimar de los años 20, de las grandes dificultades sociales, económicas y políticas por las que atravesaba Alemania. Era una época durísima que vivió la nación alemana, de hambrunas, de alzamientos, de luchas, de desequilibrios, ¿no? De una situación política bastante complicada, los años 20 para entrar hacia los 30 y una época fundamentalmente marcada por la llegada de gobiernos fascistas en Alemania e Italia, un régimen autoritario y sobre todo el giro de la economía de estas naciones hacia una industria militar, ¿no? Entonces, este es el mapa que hace sobre México, lo más sencillo diferente a lo que había hecho Humboldt y bien, ¿qué es lo que hace la obra de Reichmann sobre México? Reichmann decía en su obra: se ha quebrantado la posición prepotente de Europa y su fuerza para dictar. Él reconocía que Europa había perdido fuerza y vigor en el escenario mundial, que estaba siendo reemplazada su posición en el concierto mundial, y desde luego reconocía la nueva posición expansionista de los Estados Unidos, sobre todo en la región de América Latina. La posibilidad, decía Reichmann, que le quedaba a Alemania era tratar de atraer a México a su área de influencia para, con fines de una política comercial. Es lo que más o menos visualizaba Reichmann para México, tratar de llevarlo al área de influencia alemana, pero en el plano comercial. Esta es la portada del libro de Reichmann. Y él se preguntaba en este libro, una pregunta clara es: ¿qué es hoy para nosotros México? Eso es lo que él preguntaba en 1927. Por un lado, se fijaba que Estados Unidos había establecido la doctrina Monroe en 1823, que cerraba la injerencia europea a América, ¿no? Recordemos esta frase de los América para los americanos. Estados Unidos se había convertido en una potencia industrial y en una gran exportadora de capitales a todos lados, Europa, Asia y América Latina. De los capitales, los Estados Unidos, desde luego, América Latina había recibido muchísimo dinero de los Estados Unidos. Al igual que Humboldt, Ratzel, Reichmann abría su libro con la variable espacial. Le interesaba conocer la capacidad de cultivo del país y para esto señalaba las variables como la geología, el relieve y la erosión. Eran elementos fundamentales que él estudiaba dentro del territorio mexicano porque le interesaba conocer las características del mundo rural. Recordemos que él está permanentemente interesado en el mundo rural. Le impresionaban las grandes extensiones coronadas por el volcán, coronada por lejanía, que es el video que podemos ver, se va a ver la grabación que él hace de estos escenarios agrícolas que tiene México en el trayecto que va de Puebla hacia Veracruz. Su mirada se dirigió al mundo rural y a las condiciones de los cultivos, la necesidad de riego desde Querétaro hasta San Luis Potosí y hacia las tierras del norte. Estas fotografías, su libro está plagado de muchas fotografías donde él muestra, este es un sistema de riego que encuentra, ¿no?, en la región cercana a Veracruz. Entonces,
60. También se fijaban los paisajes del algodón, el trigo, la ganadería y combinamos desde luego también con la minería. Y consideraba, por ejemplo, que el sur de México no era apto para la colonización de acuerdo a sus condiciones climáticas y topográficas, más o menos en ese punto se parecía a Ratzel, ¿no? Que consideraba que era complicada la adaptación de los animales de las costas de los trópicos. Para conocer de cerca los campos petroleros, este autor viajó a Tampico, donde estuvo unos días antes de regresar a Europa. El petróleo mexicano le parecía de interés debido al auge industrial de las necesidades energéticas a nivel mundial, la importancia que estaba teniendo, la disponibilidad de acceso hacia fuentes energéticas, en este caso el petróleo, desde luego Estados Unidos, tenía bastante interés. Por tanto, el libro de Redmond cierra, no, a diferencia de lo que hace Humboldt de promocionar la influencia de Europa en la Nueva España o de Ratzel, la influencia en las influencias de los Estados Unidos, Redmond es mucho más equilibrado en la visión que tiene sobre los Estados Unidos y considera que México y Estados Unidos ya deberían entrar a una época de equilibrio, de amistad y dejarse de ver como enemigos, ¿no? Entonces él consideraba que ya era una relación mucho más abierta, mucho más benéfica para los dos, para los dos estados. Bueno, unos comentarios finales. En esta presentación se ve el cambio de la cultura alemana hacia México a través de 3 viajeros, una transición de los medios científicos y naturalistas en la mirada de Humboldt a los del periodismo, que son los de Ratzel, y hacia los docentes o pedagógicos de Redmond. Los 3 viajes atravesaban el país del Pacífico hacia el Golfo de México, de hecho regresan a Europa por el Atlántico, y la importancia de México radicaba para los 3 en su extensión territorial y sus rasgos naturales, las montañas, el mineralismo, los valles, las costas, la vegetación. Todos estos elementos naturales eran fundamentales en la mirada de los viajeros alemanes. También, desde luego, los 3 viajeros destacan la relación que tienen, por un lado, como la relación que tienen con Europa, desde luego, y después, en el siglo XIX, entrado en el siglo XX, la relación que tienen con los Estados Unidos. También en los 3 tienen un punto importante en común, el estudio de la población y el exploramiento del territorio en el lado de las costas del Pacífico y en la parte de los territorios del norte. También para ellos, desde luego, la minería sigue ocupando un punto esencial en su análisis y también vinculada con la agricultura, y después, ya entrado en la primera mitad del siglo XX, a la minería y la agricultura se va a sumar la importancia del petróleo. Una narrativa, lo que nos muestra en estos 3 viajeros, y los vemos en conjunto, una narrativa cíclica de los intereses alemanes sobre México, y eso es lo que finalmente nos presenta estos 3 autores, esta mirada cíclica de los alemanes sobre México. Entonces, si ahora que tenemos tiempo, el video dura 7 minutos y si es en blanco y negro. Es una grabación que hace Redmond personalmente en una cinta, en una tecnología silente, o sea, no hay sonido. En su época fue muy novedosa porque él hace la grabación del mundo rural mexicano precisamente para sus alumnos, para él tener un testimonio y llevarlo a sus alumnos. Él, como profesor, él quería compartir esas experiencias con sus alumnos en el regreso en Alemania. Entonces hace la grabación y fue recuperada en 1936 el video, y después en una subasta fue concedida como hasta 2010 por un productor que la recupera en una subasta, la grabación esta, la digitaliza y le pone los textos, que van a ver una serie de textos en alemán que se sobreponen a lo largo de la grabación. Entonces, nos va a mostrar este video, los escenarios que están localizados en las faldas, en los alrededores del volcán del volcán más alto que está en camino a Veracruz. Sí, Pico de Sal, exactamente. Entonces vamos a
se va a ver la gran extensión de cultivo y al fondo el volcán elevador, que siempre le llamó la atención a Redman, esta combinación de un imponente volcán y nevado y luego los campesinos en la parte baja haciendo la agricultura y el trabajo de la tierra, ¿no? Entonces, ¿quién tiene? El ámbito de la casa, ¿no? Pues eso es